En un pequeño pueblo de mi ciudad, donde los secretos se enterraban tan profundamente como las raíces de los árboles, viví una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Lana, y lo que descubrí en las sombras de la noche va más allá de cualquier lógica humana. Todo esto comenzó en una tarde nublada cuando, por caprichos del destino, heredé una antigua casa en las afueras del pueblo, una casa envuelta en un silencio sepulcral. Parecía guardar secretos que la oscuridad estaba dispuesta a mantener. Poco sabía yo que mi llegada desencadenaría una serie de eventos que desafiarían mi comprensión del mundo. La primera señal del inusual ocurrió la primera noche. Mientras exploraba la casa, noté sombras danzantes en la esquina de mi visión, moviéndose con una gracia perturbadora. Atribuí esto al cansancio y al estrés de mudarme, pero pronto descubrí que había algo más en las penumbras. Mis noches se llenaron de susurros inquietantes y pasos sigilosos que resonaban en el pasillo. Aunque intentaba ignorarlos, una sensación de malestar se apoderaba de mí cada vez que las luces se atenuaban. El pueblo, por su parte, era un eco de susurros, susurrados entre los lugareños, pero nadie se atrevía a mencionar lo que acechaba en la oscuridad. Fue una noche sin luna cuando lo vi por primera vez. Una figura encapuchada, alta y esbelta, se deslizaba entre los árboles del bosque que rodeaban la mansión. Aunque apenas lo distinguía en la penumbra, su presencia era palpable, como si la propia oscuridad se materializara en una forma humana. Intrigada y temerosa, decidí seguirlo. Atravesé el denso bosque, siguiendo la figura que parecía desvanecerse entre las sombras. Con cada paso la sensación de ser observada se intensificaba y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Llegué a un claro donde la figura se detuvo revelándose entre la oscuridad. Era un hombre, pero su rostro permaneció oculto bajo una capucha. Vestía ropas que parecían del siglo pasado y sus ojos brillando en la oscuridad mostraban una mezcla de tristeza y malevolencia. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire, dejándome con una sensación de desconcierto y una pregunta inquietante. ¿Quién era ese acechador en la noche? Mis noches se volvieron una caza obsesiva. Para descubrir la verdad, investigué en la historia del pueblo desenterrando relatos de antiguos habitantes que mencionaban a un acechador que perseguía a aquellos con secretos oscuros. Cada paso que daba me acercaba a una verdad más perturbadora, como si la sombra del acechador se extendiera sobre mi vida. Con el tiempo las apariciones se volvieron más frecuentes. La figura me visitaba en sueños, susurros incomprensibles le llenaban mi mente y mi cordura se deslizaba por el borde de la realidad. Intenté huir, pero el acechador estaba siempre allí, observando desde las sombras con una persistencia que desafiaba toda explicación. La comunidad cerrada de mi pueblo comenzó a notar mi obsesión. Los lugareños me miraban con recelo, como si temieran que mi búsqueda de respuestas perturbara el delicado equilibrio de secretos que mantenía. A pesar de las advertencias, mi obsesión creció y la presión de la sombra del acechador se volvió insoportable. Una noche decidí enfrentarme a mi perseguidor. Salí a la oscuridad, desafiando al acechador a mostrarse. Las sombras cobraron vida a mi alrededor y la figura encapuchada emergió de la penumbra. Su presencia era abrumadora, como si el peso de todos los secretos del pueblo se concentraran en él. ¿Quién eres?, pregunté con temor en mi voz. La figura no respondió con palabras, solo extendió un brazo esquelético señalando hacia el corazón del bosque. Una voz resonó en mi mente, susurros oscuros que penetraron mi conciencia con una advertencia inquietante. El precio de la verdad es la eternidad en la sombra.
La oscuridad se cerró a mi alrededor y cuando recobré la conciencia me encontraba solo en la oscura maleza. La figura había desaparecido, pero su mensaje reverberaba en mi mente. Me di cuenta de que la búsqueda de respuestas había sellado mi destino, condenándome a una existencia atrapada entre los velos de la realidad y la pesadilla. Regresé a la casa, pero ya no era el hogar de que alguna vez conocí. Las sombras se retorcían en cada rincón y el acechador se manifestaba a voluntad. Mis noches se convirtieron en un tormento interminable, una danza macabra con una entidad que trascendía la muerte y la vida. Ahora, mientras te escribo estas palabras en la penumbra de mi casa, que fue testigo de mi perdición, sé que el acechador aún me observa desde las sombras. Puedo sentir sus ojos fríos sobre mí, recordándome que el precio de la verdad es una eternidad en la oscuridad. Si alguna vez visitas mi pueblo, ten cuidado con lo que buscas en la oscuridad, porque el acechador podría estar esperando, listo para arrastrarte a un abismo de sombras, donde la realidad y las pesadillas se entrelazan. Una eternidad perturbadora. La verdad puede liberar, pero también puede condenar a aquellas que la buscan con demasiada avidez. Noches como estas me sumergen en recuerdos oscuros que prefiero enterrar, pero siento la necesidad de compartir lo que sucedió aquella fatídica noche. Mi nombre es Alex y lo que experimenté desafía toda explicación lógica. Todo comenzó cuando heredé la vieja casa de mi abuela, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. La casa, envuelta en enredaderas y con un aire de abandono, parecía albergar secretos más allá de los ojos curiosos. Una noche decidí explorar los rincones más oscuros de la mansión. Al adentrarme en el sótano, una sensación de frío me envolvió como si hubiera cruzado un umbral hacia lo desconocido. Entre cajas polvorientas descubrí un antiguo diario que narraba extrañas prácticas ocultas, llevadas a cabo por antiguos residentes. A medida que leía, las palabras cobraban vida y la atmósfera se volvía más densa. Decidí investigar más a fondo, desentrañando secretos que deberían haber permanecido enterrados. El reloj marcaba la medianoche cuando, sin previo aviso, las luces parpadearon y una presencia ominosa llenó la habitación. Susurros ininteligibles resonaron a mi alrededor y sombras danzantes se materializaron en las paredes. Fui testigo de apariciones espectrales que se desplazaban con elegancia a través del aire, como si estuvieran atrapadas en un eterno baile maldito. Un frío helado recorría mi espalda y sentí que algo me observaba desde las sombras. Decidido a descubrir la verdad, busqué más pistas en el ático. Encontré una muerte sellada con símbolos antiguos. Decidido a descubrir la verdad, busqué más pistas. En el ático encontré una puerta sellada con símbolos antiguos. Al abrir la puerta, liberé una energía oscura que transformó la casa en un remolino de pesadillas. Voces susurraban, nombres olvidados y sombras se contorsionaban en formas grotescas. En mi afán por comprender lo inexplicable, desencadené una cadena de eventos que estaba más allá de mi control. La casa se convirtió en un laberinto de tiempo y espacio, donde las leyes de la realidad se desmoronaron. Cada paso que daba parecía llevarme más profundamente hacia la locura. La esencia de seres atrapados entre dimensiones se manifestaba ante mí, clamando por liberación. Espíritus atormentados buscaban venganza y sus lamentos resonaban en mis oídos.
Me vi envuelto en una espiral de caos, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra. Desesperado por poner fin a esta pesadilla, regresé al sótano con la esperanza de revertir el caos que había desatado. Siguiendo las indicaciones del diario, realicé un ritual para cerrar la brecha entre los mundos. Sin embargo, cada palabra pronunciada resonaba como un eco escalofriante, y las sombras se cerraban a mi alrededor. El reloj marcaba la medianoche, una vez más, cuando, en un instante, el tiempo pareció detenerse. La energía oscura alcanzó su clímax, y la mansión tembló como si la realidad misma estuviera a punto de desgarrarse. Un vórtice se abrió ante mí, y el susurro final de una entidad antigua resonó en mi mente. Cuando recobré la conciencia, me encontraba fuera de la casa. Esta yacía en ruinas. El diario desapareció y la paz finalmente retornó a la noche. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Fui yo quien liberó las fuerzas oscuras? ¿O simplemente fui un peón en el juego de entidades más allá de la comprensión humana? Aunque he dejado atrás la casa y sus secretos, las sombras de esa noche persisten en mi memoria. Cierro los ojos y aún puedo sentir la presencia inquietante, preguntándome si algún día regresarán para reclamar lo que desencadené. El suspenso se cierne en el aire, recordándome que algunas puertas nunca deberían abrirse.